Hola, si estás escuchando esto, Es porque sobreviviste a otro lunes. llegamos al capítulo 20, Lo lograste, la nota chiquille. máxima en Venezuela. Así es. Y también un nuevo lunes donde sobreviviste a todo lo que te pasó hoy. ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo estuvo todo ese día? Cuéntenos todo, mis amores. Comenten, sobreviví. Claro. Muy bien. Nosotros también sobrevivimos. Como siempre, porque no nos rendimos. Y por eso estamos aquí en este tu podcast favorito. Oigan, suscríbanse, denle like, compartan este video, apóyennos por favor. Por Lo hacemos favor, con mucho repost. cariño. Y nada, gracias. Ha llegado la hora de elegir al perdedor. Siempre lo había querido decir. Es tu sueño, se te hizo el sueño realidad. Sí, obvio. Esos programas. Y bueno, ¿se acuerdan de esa pequeña frase que era demasiado buena y tú la escuchabas y había que elegir al perdedor, obviamente? Y es que en estos programas había de todo, había drama, había, ¿cómo se dice esto? Intriga, de como Ansiedad. Todas esas cosas en estos programas. Sí, y bueno, estamos hablando, obviamente, me imagino que muchos lo saben, pero para los que no sepan, es Diente por Diente, Diente por un diente. programa de concursos que De pasaban en concurso. Venezuela. Sí, la verdad no sé qué se ganaban en diente por diente. ¿Qué Me se acuerdo que ganaban? se ganaban. ¿Qué se ganaba en diente por diente? Pero sí había un concurso que era para elegir al perdedor. Es que creo que esa era una parte. No, porque elegir el perdedor era como una sección dentro del programa. Claro. Que era como que el perdedor, pues. O sea, había Es que que siempre se elegía porque lo que pasa es que ellos se votaban. Claro, era como cuando jugaban ¿Quién quiere ser millonario? O sea, como que había una ruleta y ahí Ellos mismos, los participantes votaban por el perdedor. O sea, yo votaba por alguien, yo votaba por ti porque yo quería, entonces a ti te iban a poner el reto que te iba a eliminar si no lo superabas. Por eso es Ok. que se elegía el perdedor. Pero me encantaba eso. Sí. Ha llegado la hora de elegir. Yo me acuerdo que uno veía Y ese era y como con diente esas, por diente. con esas ¿Cómo era como una computadorcitas. cosa, no? Ah, tenían un bailecito. Sí, Una... ¿cómo era la vaina? Uy, que debimos haber Diente investigado. por diente. No nos acordamos tanto como pensábamos. No. Como que hacían una cancioncita, un cantito. Sí, 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 me encanta. Pero yo me acuerdo que yo lo veía y se veía la producción, porque obviamente era como el set, Sí. los participantes tenían que votar y salía el nombre de la persona aquí en una pantallita, que ahora tú lo ves y se ve así tan antiguo. Sí, yo me acuerdo que había porque cuando hablamos de los miedos, la claustrofobia, ahí había Un reto que tenías que tenías que meterte meterte así. por unas. Uy, yo no podría hacer eso. ¿Te acuerdas que estábamos? Sí. Yo no podría hacer eso. No, yo sí podía, no sé No, qué se ganaban, pero yo no podría hacer eso. además que salías todo sucio porque ibas metiendo, Era tenías que ir como, buscando las sí, fichitas ajá, y después me era como una encanta. subidita y quedabas así, todo eso se Claro. grababa ahí y se Sí, sí, veía. sí, súper chévere, pero yo no lo haría. Yo me habrían puesto eso y no Pierdes de una. pierdo. O sea, no, No, ni por no, espectáculo. no sé si lo habría hecho. Y Quizá hacía, en un programa sí, pero yo hacerlo porque quiero, no. Porque pero un obviamente no programa, podía perder. tú no, antes muerto Yo que iba, perder. Tú te mentalizabas. pero me iba a morir del miedo. Es que es un desespero que me da. Yo me acuerdo también de uno que Chévere. que ponían un montón de mesas, o sea, de comida y tenían que pesarse. ¿No te acuerdas? Eso también lo pasaban ahí, era un era uno de los retos. La gente comía como locos tantos minutos y después se pesaban. Qué locura, Era una ¿no? locura. Sí. Eso. Pero era súper, Programa. súper chévere. Me encantaba A mí ese me encantaba. programa. Y Erika de la Vega. Y Erika de la Vega tenía como 13 años. Era un Pero chévere, bebecito. chévere, una excelente conductora del programa. O sea, no podía haber otra persona sino Erika de la Vega, de verdad que sí. Bueno, y yéndonos con este mismo estilo de programas, también teníamos La Guerra de los Sexos, que era del canal de la colina, es decir, el canal, ¿cómo se dice? Rival de RCTV, De porque esto lo RCTV, pasaban en el RCTV. Ahora, sin embargo, el rival directo del mismo formato era Aprieta y Gana. Ah, claro, A nivel de formatos, el claro, mismo sí, sí, programa, sí. pero yo no, yo era más de Aprieta y Gana. Aprieta y gana. Yo era más de Aprieta y Gana. Tú veías más la Guerra de los Sexos. Obvio. Sí, 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 me Sí. encantaba la guerra, Yo, amaba la guerra de los yo la llegué a ver después, pero yo me acuerdo que en mi casa estaba Aprieta y Gana. O sea, tú lo veías, estaba, ¿cómo se llama Fíjate que ella? ni siquiera me acuerdo de Aprieta y gana. Como que No me no, acuerdo qué hacían. O sea, sé que era. los mismos juegos. Ay, no. Sé que eran del mismo estilo,
pero no sé qué Tenían el mismo estilo formato, hacían. también invitaban a los famosos, de las novelas. Tenían, Ya va, espérate. obviamente. Bueno, sí, era el mismo formato. Yo me acuerdo que ellos hacían un karaoke que a mí me encantaba. Porque Ahora no me acuerdo de ese nivel. Lo que tenían pasa es que tú los eres más micrófonos, viejito. no, pero sí era al mismo tiempo. Los micrófonos le ponían, creo que unos colores naranja, verde, y cuando salía el verde era tu turno. Entonces tenías que Me cantar. viene a la mente un recuerdo de Sí. eso. ¿Y cómo es que se llama la presentadora? Ella, No sé, no me acuerdo. la mamá de Joaquina. ¡Ay, claro! Camila Canaval, ¿verdad que ¿Cómo sí? está la mamá de Joaquina? Ay, claro, y pusieron Y una rubia de animal, porque Erika de la Vega también rubia, pues. Pero Erika era de diente por diente. En la guerra de los sexos no lo animaba Erika. Obvio que no. Ah, La guerra de los sexos no. Estamos ah, hablando de Pretigana. sí, pero no entiendo por qué dijiste que pusieron una rubia porque esta era rubia. Sí, eso dije. Pero no entendí por qué la relación. Bueno, porque es como el mismo programa, el mismo formato, misma conductora prácticamente. Diente por diente y apreté y gana. Ajá. No, ¿cómo va a ser el mismo programa? No era el mismo Y programa, no pero era el era mismo como la... formato. Acabas de decir que sí. Acabo de decir que el mismo formato era aprieta y gana y la guerra de los sexos en canales rivales. Ah, no, entonces yo viste, yo no estoy muy bien con la Petigana. No, porque el mismo canal va a tener la misma programación. La guerra de los sexos y aprieta y gana eran prácticamente competencia. Ay, ya va, ya Ah, va. La guerra de los sexos estaba con Viviana y Daniel Sarco. Obvio. Ellos eran los Ellos presentadores. dos maravillosos. Y bueno, los invitados eran las mujeres del grupo y grupo. Sí, pero igual la guerra de los sexos era realmente La guerra de los sexos. no, era mucho más popular. O sea, los artistas que llevaban allá, yo siento que eran de Yo mayor creo talla. que es porque tú, bueno, internacionalmente quizás, Internacional, sí, llevaban pero así. la Petigana yo también llevaba gente. Yo veo de manera internacional porque llevaban artistas que tú decías, ¿qué? Y a Petigana no. No lo sé, porque yo no vi ese Eso es lo que digo, porque programa. lo estás comparando como que si supieras mucho de los dos y tú te enfocas solamente en el que te gusta. No me enfoco solo en el que me gusta, me enfoco sobre el que veía. Porque Por no puedo eso, decir de Apretig. pero si es el Pero Diente por Diente me encantaba, por Sí. ejemplo, no importa el canal. Era súper entretenido. Y las novelas de RCTV eran novelas buenas también, que se veían. Yo me acuerdo es de la estrambótica Anastasia. Tum, 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 Claro. tum, 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 tum. Sí, la estrambótica Anastasia me Otro acuerdo. cruz me ca- Pero ¿qué otra? La mujer de Judas. A la mujer de Judas, pero no hay otra. Todas las de, ¿cómo se llamaba? Martín, ¿cómo se llamaba? Martin Han. Martín Hans, después las tuvo que hacer Venevisión, porque de bola, porque Pero cerraron hizo el la canal. misma que fue la de el mismo estilo de la mujer de Es Judas. que es el fue- estilo de él. Por eso. Que hizo, Todo ¿cómo se hacía llamaba eso? La de la Irma viuda Von joven, Parker. la La viuda viuda joven. joven. Esa la viste. Esa sí me Una encanta. pinta. Tiene pinta Lo de que pasa es que yo Irma. estaba más pequeño y las novelas no me generan, A mí- todavía no me generan nada. Ay, no le genera nada en su corazón. A mí me acuerdo, yo me acuerdo de Qué ella, fastidio. de su personaje, que ella siempre estaba llorando, pero digna, Irma. Ah, Irma Von Parker. Ella Ay, siempre sí. estaba así, buscando Victoria. Sí, Ay, sí, sí. Victoria. Y ella lloraba. Que yo estaba jodiendo con mi prima porque cuando en los Vengadores, cuando se muere Scarlett Johansson, es triste y yo me puse a llorar en el cine y yo le dije a mi prima, me puse a llorar como Irma Von Parte porque regio, así quieto con mi lagrimita así cayendo. Cayendo en la mejilla ruborizada. Pero bueno, como te digo, esos eran los programas que eran directamente competencia. Bueno, pero a mí Que me era, al encantaba. final como que no eran competencia, porque estaban los que veían este canal, estaban los que veían este canal, todos eran populares y listo. Era Porque eso una era lo bonito de decisión, Venezuela. era una Tú decisión. decides, tú Era decides. libre. Era libre. Y Democrático. yo sí me acuerdo de la Guerra de los Sexos que había una parte, o sea, me encantaba la parte del karaoke. O sea, cuando tenía que cantar tenían que cantar, no, que estoy hablando. Tenían que adivinar la palabra Y salir corriendo. y salía, no, que era como en un mueble. Entonces tenías que Ah, hacer no era, para que no era adivinara. karaoke, porque ellos también tenían uno que tú salías corriendo y hablaba, cantaba. También. No, ese lo jugábamos con mi primito, se me había olvidado. Era lo Qué mejor. bueno ese Que se ponía juego. uno detrás y el otro le decía, cuando tú vas para no sé qué cosa, Ajá. y No, casa. uno son y tú, dos. Y girabas. Viviana Givelli era muy bueno jugando ese
juego, me acuerdo yo, pero ella era como Lucita. Ella Bueno, como ella que, es Lucita en "Escúchame a-". general. Bueno, sí, en general, pero ella decía como que, escúchame a mí, como que ella era la que Solo sabía. soy yo la que Claro, como manda. que, escúchame, Enfócate. claro. Yo me acuerdo clarito. Me encanta. Yo era muy bueno en ese juego también. Nosotros jugábamos chiquitico y nos poníamos una sillita más y el mueble grande. Con mi Claro. primito. Y uno sentía la Qué adrenalina de estar tirando. divertido, sí. Pero Y sí. había otro que me gustaba de allí, que era el tema de cuando comían los platillos, que si era cucaracha. Casco. Me Y ese encanta. también tenían el de la mano. También. Mm. Pero tú sabes que me acabo de acordar cuál hacían ahí que también hacíamos nosotros jugando como niños. Era el de que decía alguien una primera frase y tú le ibas diciendo con Ay, unos sí, auriculares. los chismosos. Y después al final llegaba lo que Cualquier era cosa. la cosa. Los Me chismosos eran encantaba. entretenidos. Y también me gustaba el de los perritos o el de las cositas, los animales. Si eran perritos que los ponían en un laberinto y tenían que llegar al otro lugar tú llamándolo. Tú le decías, ven, no sé qué, no, no, no. Y rapidito Y eso me había llegaban. también con un burrito o una cosita así. No, el Un burrito caballito. creo que era otra cosa. Ay, pobrecito esos animales. No, bueno, yo creo que no le hicieron daño, quiero creer. También me encantaba la cama giratoria que te agarrabas ahí, te tenías que agarrar Ajá. y la vaina daba. Me encantaba ese. Y la niña Gaby. La Mesa que mesa que me Ese era y muy, ella, pácata, pácata, pácata. ese era muy chistoso porque ella era la que ella iba a Mesa número decir. 2. Mesa número 3. Ella se movía. Ella se movía y estaba por ahí otra persona apagando la música, descalificando gente Igual ahí, al azar. imagínate, la niña Gaby se volvió muy famosa. Todo el mundo, ay, la niña Gaby, la niña Gaby, la Ay, niña-". niña Gaby. Sí. Todavía está en nuestro Otro corazón. programa que me acabo de acordar, el Mega Match. Mega Match era muy bueno. Demasiado bueno. Me Mega encantaba. Match era. Mega Match era. Ajá. No, iba a decir que era súper bueno. Ah, ya. Pero No, yo en iba a este decir a caso, a ¿cómo las era el personas que, formato? claro, los que no Participaban saben, los colegios. participaban los liceos. Los liceos. Los liceos. Y eran tres colores. Era como que el azul, el rojo y el amarillo. Una cosa así. Creo Eran que como no. tres cosas. No, Ah, me acuerdo que era una de este lado, Ah, una en el centro. Siempre me acuerdo. Que lo hacía Daniel Sarcos con Samir Basi. ¿no eres amigo así solamente? No, eran dos equipos. Eran dos Sí, cosas. dos presentadores. Que me Sí, acuerdo sí, tanto de sí. Samir Basi que no. Sí, sí, sí. Y si no, ya me va a dar rabia y... Pero aquí sale Samir Basi y Chiquinquirá. ¿Qué? Chiquinquirá ¿Y Delgado. Daniel Sarcos no es? Vamos a Busca ver. para ver. Porque yo me acuerdo que eran como dos padrinos. Entonces, era como un equipo contra otro equipo. Los presentadores más emblemáticos y famosos del programa de concurso de Venezuela incluyeron a Samir Basi, Chiquinquirá Delgado, Daniel Sarco, Gilberto Correa y Rachel Rodríguez. Sí. Bueno, el Mega Match eran tres liceos y no me acuerdo cómo era la dinámica para elegir los dos contrincantes. O sea que llegaban tres, pero O no. eran los tres contrincantes. Yo tres pensaba que colores. eran dos. No, pero eran dos porque creo que elegían... O sea que metían a tres personas y Voy a después- buscar, porque la verdad es que no puedo así. Bueno, me confundí. Si eran, si eran dos personas. O sea, dos personas no, Un dos colegio. liceos. Porque dice colegio, chico. Pero ¿cuál es lo malo? No, porque porque es que colegio es como que eran niños. Ay, pero Bueno, no importa. eran dos liceos. Yo me confundí con el Gran Navegante que fue después. Que era un que eran programa tres. igual que sacaron con Era el como mismo formato, estilo, pero claro, y eso sí eran tres. ese era nostálgico. Claro, era como para ver y como que sí igual tuvo su Sí, como audiencia, que la yo gente lo lo llegué a ver veía. varias veces, Sí. pero no fue al nivel de lo que era No. Mega Match. Pero Mega Match era demasiado bueno, era demasiado bueno. Habían demasiados juegos. El que más nos Eran gustaba, retos. sí era retos, pero el de los tobitos. El de los tobitos que tenías que llevar El de- líquido de un lugar a otro. Claro, O sea, te llenaba- pasando por un Te puente. llenaban unos baldes por acá y tú tenías que ir pasando con dos pelitos. El piso estaba resbaloso. Estaba la gente esa que te empujaba del colegio contrario, te Estaban movía. abajo de ese puente dando con Pateando. los pies. Pateando con los Y pies. tú ibas dándole y llegabas, cruzabas y ahí tenías que lanzar el poquito de agua que hay veces que hay gente que llegaba con una Con gotica nada. porque eso Y había gente que sí pasaba con Ay, mucho. eso era cuando Que era, pasaba. ¿Cómo lo hizo? Claro. era muy buena. Y llegaban a una meta, o sea, tenían que llenar tanta agua y ahí Y ganaban. quien ganaba nada más, bueno, ganaba pues.
Sí. También estaba el torta en la cara, Ajá. que era como que te hacían dos equipos, estaba un botón y tú ¡pah! Esa era una Era pregunta. era una pregunta que no sé, podía ser que no sé, el símbolo químico de X Y, ahí tú tenías que responder, ¿Cómo es pues. que el oro Ahora en la tabla periódica. ¡Au! 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 Bueno, claro, eran preguntas así por lo Y el general. otro, Como la de otra agarraba cultura y vuelo y cosas así. le Y la pegaba otra, otro. y ese era un tema como que todo el mundo estaba esperando que la embadurnaras así, porque A la ver, era te queda mal. mala, cacique. Entonces como que en el pelo le echaban Y después se entonces ya volvía para su filita con su cara. la gente hacía así, como que, Ah, espérate, yo voy a ganar la próxima, sí, sí, claro. sí, era muy buena esa parte. ¿Cuál otro me gustaba mucho? Me gustaba cuando cantaban. O sea, no tenías que salir corriendo Y sonaba un y pedazo. sonaba una canción y tenías que cantar la canción. Y si no la adivinabas, te caía un balde de agua. ¿Te acuerdas de Ah, eso? no, esa parte Sí, no. te caía una vaina, te caía un coso encima. Sí, sí, sí. Claro, demasiado buena esa parte. Bueno, y a todo esto es que mi hermana participó. Mi hermana participó en eso con su liceo. Fue hasta allá, era del equipo amarillo, me acuerdo yo. Coño, pero te acuerdas. Claro, me acuerdo porque yo estaba pequeño, pero primero. Y ella que. Primero, no, cuéntame. Ajá, ella era del equipo amarillo y ellos ganaron, o sea, porque aparte eran como que ir todos, o sea, todos los retos, las gincanas, no sé qué, y al final quedaba un equipo, o sea, un liceo, y ese liceo Claro. iba para la casa de, no sé, tenía La un casa nombre, de la los casa de los premios. premios, una vaina así. Ah. Ah, era así literal, bueno, la Ujú. casa de los premios donde tenías que ir con o un manojo de llaves como las de San Pedro, ibas habitación por habitación y en cada habitación tenías que hacer un reto. Y bueno, los retos era que si lo de las tacitas con una taza, un plato, una taza, un plato, tenías que si armar una vaina de... Eran puros retos así como cortos que podías hacer, Pero pero complejo complejos. o sea, primero tenías poquito tiempo según lo que acumulaste, Claro, o claro, lo que te exacto. sobró, lo que te Exacto, quedó. exacto, exacto, exacto. Y bueno, imagínate la adrenalina ahí de tener que hacerlo rápido. Después de por sí que el manojo de llaves era un montón, entonces todas eran las puertas, tú sentías Claro, ese estrés, uno estaba así como en la casa, así como claro. cuando la gente cada vez que pasaba, Cada vez que pasaba uno te decía, y se lleva una lavadora, una una secadora. licuadora y una tetera, no tetera no, Era demasiado y bueno. una cafetera. Tú ahí emocionado por esa gente que tú ni conocías. Bueno, pero en mi caso sí los conocí. Tú sí estás gritando por tu hermano. Claro, porque yo, wow, qué chévere, o sea, como que todo. Entonces pasó, y llegó hasta la moto, porque aparte hasta para la moto tenías que elegir la llave que Claro, había tenés que ir muchas llaves y probándola. tenías que probar la que sonara y que prendiera la moto. Y el carro sí era el final. El carro sí era el Cuando final. tenías que... ay, y Claro, cuando que se lo demasiado llevaba uno bueno, emocionado, como que si ese carro era para uno. Sí, Pero sí, qué sí. chévere igual porque tú conectabas, como que tú querías. Es que era complejo, o sea, no era como que, ay, sí, estoy preguntándote algo y ya, era como Claro, la adrenalina, el obvio. reto, eran Sí. muchos pasos para llegar. Y cuando el colegio, sí, el liceo Sí, se me lo acuerdo que llevaba. igual mi hermana siempre dice, yo siempre la chalequeo con eso y le digo, pertenece, no pertenece. Pero lo que pasa es que, para que entiendan, Según la lo gincana, que le tocó a él. claro, tenía que estar, eran como, hacían una palabra de que si estaba en el diccionario la palabra o no estaba. Ujú. Eso era. Entonces ella estaba con 3 galafatas aquí, 4 galafatas aquí, se reunían y ay, decían la broma y le salía a mi hermana. Pertenece, no pertenece. Pero ella dice que ella no decía pertenece, era como que sí, si está o no está en el diccionario. Pero en mi cabeza yo Y siento que ella era la vocera, ella era la ella vocera la que salía. decía, pertenece. Mira. Tú decías pertenece. Besito para ti. Pero si tu mamá te dice que no sé, No, yo sé que a lo que mejor no es, era. pero en mi cabeza va a seguir siendo pertenece y no pertenece. La cosa es que, bueno, nada, ganaron ese, todo, llegaron hasta la moto y eso todo lo rifaron. Si era verdad el premio, todos los premios, toda esa broma lo rifaron. Nosotros nos llevamos la grabadora. A ustedes se ganaron eso. Gracias a mí, gracias a mí. No, sí, nos lo ganamos porque yo chiquitico, me dice mi mamá, pero yo no me acuerdo, elegí el número y ese fue el ganador. Sí, yo quiero ese número. Así que bueno, maravilloso el Mega Match. Era demasiado Sí, bueno, un era programa demasiado bueno. espectacular. Bueno, pasando a otros programas, porque es que había mucho, era una época dorada. Y ahí no era tan dorada la época, ya ahí venía como con temas, ¿sabes? Porque ya era después del 2000, ya ahí todo tú sabes que era Sí, diferente, ¿no? claro. Entonces, estaba, qué locura. Yo no veía tanto que locura, pero obviamente sí me acuerdo unos sketches que hacían, o sea, porque estos eran programas que trataban de engañar a la gente como para Claro, habían diferentes. situaciones, Eran para engañar, para asustar, pero para era siempre todo. de ese tipo, o sea, no era algo cómico en el sentido de sketch,
Era No, más siempre la- había interacción con una persona sí, al que engañaban sí, o obvio. sorprendían Sí, sí, o sí. asustaban. Que en RCTV era el de Loco Video Loco, Loco Video con Loco. Mónica Pascualot. Comunicamos con los saludos para ti, Mónica. Gracias, Mónica. Sí, igual chévere, pero a mí me parece que Loco Video Loco era más como con el público en En la general, calle. en la Y este calle, el otro claro. era como más Este era a como más lo, en estudio, como más con con los artistas. conocidos que iban para el canal, o sea, Claro. gente de ahí mismo. Sí, 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 sí. Trabajadores, Me me imagino acuerdo que mucho, también. me acuerdo que estaba el de la cama, que era una cama, era un colchón y tenías que hacerle la publicidad al colchón y era una caraja que venía y se tenía que lanzar en el colchón, Era una piscina. pero era una piscina, la vaina era tenía como un anime, Quedaba una vid. tapado, sí. Y claro, me daba risa porque le ponía una sábana, unos pétalos de rosa y todo, y la caraja se lanzaba y caía en una Pero, vaina de agua. qué rechera. Sí, también me acuerdo clarito que hubo un momento, porque también hacían, esos misteriosos me encantaban, que si sale un fantasma, que si La el bicha tuerto fea no sé quién que esa. se murió, y esa bicha fea que salía dentro del carro, imagínate tú, que te salga dentro En del tu propio carro. carro. Eso era un peligro. Yo me un manotazo, una cosa así. Bueno, de hecho lo que te voy a contar es que Mercedes Alaya participó, o sea, no participó porque tú no participabas, simplemente te elegían. La agarraron Palo. y ella se asustó de manera muy loca. Y cuando está batallando, no sé qué le da, se sale por la ventana de la camioneta y la camioneta Ella se choca con desesperó otra. locamente. Locamente. Ay, sí. Y chocó contra un carro. Bueno, eso fue una locura, una locura. Entonces, era loco, pues, porque Y eso igual. también eran varios modelos que uno se la pintaba, uno la metía en el carro, ¿no? Y otros Ajá, y así, después ¿verdad? una corría por allá. Y, ay, no, qué desespero. Miedo. Quisiera verlo ahorita para ver. Igual el del tuerto, ¿sabes que había un tuerto que llegaba, la caraja, o bueno, quien sea, llegaba como para el estacionamiento y veía al carajo ahí. Se asustaba y se iba. Y decía, mira, ya hay un muerto, no sé qué. Y Y no cuando llegaba no estaba. estaba. Y era, ¿cómo va a ser? No puede ser, ese tiene que ser. Y empezaba un señor ahí a presionar, ese Este tiene que era ser el tuerto. Y había una vainita donde estaba como una foto, foto y ¿no? una vaina. Que entonces, no. Pero me encantan ese Y el de las tipo. niñitas, El de las niñitas, eran que eran dos gemelas. gemelitas que vestían con un vestidito blanco, así típico, con moñito, muy de película de Muy- misterio. sí. Con una mancha de sangre aquí, me acuerdo. Y todo el mundo le preguntaba, ¿qué te pasó ahí, verdad? Qué loco. Todos como los artistas, como que, ay, ¿qué te pasó ahí? Y ella, no, no sé qué cosa. Y entonces, ajá, se iba la primera que le pedía un autógrafo. Y después, a los dos pasos más, llegaba la otra y le decía, ¿me das un autógrafo? Y ella como, quedaba como que, ¿what? Claro, qué locura. Muy loco eso. Y tú sabes que típico que en esos lugares siempre dicen, no, aquí salen espantos, aquí me imagino que cuentos de pasillo, pues. Pero muy bueno, muy bueno. Pero Loco Video Loco también. Igual eran como bien misóginos, eso. Bueno, sobre todo Es porque, bueno, había un un sketch sketch. que era con una gente igual como en la calle y era, no sé, por ejemplo, la niña Gaby. Entonces tenía una falita cortiquita, entonces estaba como, ay, agárrame ahí, estaba ahí como arreglando una vaina, entonces estaba como un carajo y el carajo estaba como que quería ver y grababan literalmente, era como la reacción del carajo frente a la situación Claro, que la estaba pasando. situación. Entonces era como que, ¿es necesario? No. Pero bueno, ese tipo y habían otros que sí eran buenos, pues, que me gustaba a mí mucho. Claro, en ese tiempo igual sí, tú los analizas después y dices, ay, verdad. No me reía de eso. ¿Cómo me reía yo Fúnenme. de eso? ¿Qué? Claro, qué horrible. Fúnenme. El tipo de humor, claro. Claro. Que pasaba mucho también como tal ya en los otros programas de sketch como tal, que era cómico, que ya esto eran como de A que estudio. te ríes. A que te ríes era horrible. A que te ríes, claro. Pero espérame, que no hemos hablado de Radio Rochela. Radio Rochela, claro. Porque Radio Rochela sí, igual era sketch, pero pero Radio no Rochela. recuerdo que fuera tan misógino. Si buscamos programas capaz. No, sí había. Porque Capaz. Charlie Mata Ah, chale. era como bien. Bueno, eso no es misógino, pero era como bien Como machista, machista. homofóbico. Como para la época que estábamos viviendo realmente y el país que estábamos viviendo, obviamente. Sí. Pero, Pero como tal, Radio Rochela a todo el mundo le encantaba. O sea, se claro. veía y se consumía bastante. Y Y sobre Micho todo Cosuelo. el Micho Cosuela. El Micho Cosuela era
demasiado arrecho porque Era demasiado. tú esperabas demasiado el Miss Venezuela porque obviamente todo el país se paralizaba y tú querías ver el Miss Venezuela, pero Pero también quería también al día siguiente, porque era muy loco, porque al día siguiente ya las carajas, o sea, toda la gente tenía el programa hecho con lo que pasó, cómo se vistieron, con los qué peinados, pasó. todo claro, Las preguntas. todas las preguntas, toda Era- vaina lo tenía. Era demasiado Yo bueno. no sé si esa gente se paraba a las 4 de la mañana o empezaban a hacer la vaina justo cuando terminaba. Me imagino que empezamos a grabar. Porque digo, si no sabían qué se iban a poner y están viéndolo, era como que, ajá, vamos a necesitar un vestido rojo. Claro, yo creo que Vayan quizás iban buscando viendo, claro, en el tienes razón. inventario. ¿Cómo lo hacían? Quisiera entrevistar a alguien Esto que y estuviera en esto. ese programa. Sí, era demasiado bueno. Y era súper bueno porque si la mía era que si pelo rojo, una peluca roja y el personaje que se adaptara más a esa Miss Sí. era, y le ponían los nombres chistosos. Bueno, ya eso Le era ponían más los nombres clásico porque chistosos, obviamente le Miss ponían- hace algo. Bueno, Maite Delgado era siempre aplausos y Ya, risas, ya y ella ahí también, salió el aplauso y y ya risas. también ella era un personaje, porque era siempre la que Claro. la imitaba. Sí, sí, sí. Y era me muy bueno, pero de encantaba, verdad que era demasiado súper bueno saber que uno iba a ver eso después Era muy de la bueno, era como gala. que, ay, terminó mi Venezuela, pero mañana viene mi Choco, se le da como que dos mi Venezuela, realmente. Sí, yo me imagino que el rating igual de eso Sí. era fuerte. Muchísimo rating, me imagino yo. Sí, Pero esos sí eran buenos. Luego vino lo de que te ríes, que el que te ese hace- sí era misógino al nivel Dios, que también estaba lo de Rosita Lenda, que era A una ti te caraja que encantaba venía Rosita. y se agachaba y... Claro, una vaina súper misógina. Que a mí eso no me gustaba. Ponían a la otra caraja pelúa y no sé qué, ¿sabes? Mal. No, todo mal. Sí, era muy malo eso. Todo mal. Pero a la gente le encantaba. A la mayoría de la Sí, gente le había un encantaba. grupo que lo consumía porque para hacerlo. Y era muy famoso, se volvió muy famoso realmente. El de Rosita Lenda era Sí, como que uno de los más ese es famosos uno de los sketches. sketches, claro. ¿Qué más así me acuerdo yo? Bueno, después en Televen quisieron hacer uno. Sí, el que era con Emilio, que yo lo llegué a ver y No, yo hablo de de que le hacían sketch a la gente. como ¿Estás para... pillado? Ah, pero ese Estás más era pillado. más actual. Claro, era más actual, No, pero yo era estaba- como el mismo estilo, así como que hacían retos a la gente. Claro, Tal, yo, y no, tal. yo estaba hablando del de Emilio Lovera como Ajá. tal, que era... A mí Emilio, ¿Por nada que ver con qué? Emilio. No, no me gusta, no sé. A mí, yo ese lo vi y como que, ay, mira, como que lo llegué a ver unos primeros capítulos así, pero ya después no lo veía, pues. Pero, No, Emilio no. y además No me que- gusta, de hecho, todavía. ¿pero qué te hizo Emilio? No me gusta, no me parece gracioso. Es que a mí no me gustan los stand-up y esas cosas. O sea, sí me gustan, pero me gusta el de Cabeto solamente. Que ni siquiera te gusta el stand primero porque no ves los Eso stand para de... ti, Cabeto. Pero tú no ves el stand de Cabeto, tú ves a Cabeto. Porque te También, encanta decir que es que te gusta el de Cabeto porque interactúa con el público. Un montón de comediantes hacen eso. pero no tan gracioso como él. No, no. Solamente te estás Con buceando. Cabeto no te metes. Tú tampoco te metes con Cabeto para que sepas. ¿Qué sabes tú? Bueno, la cosa es que sí, había... Ah, bueno, de hecho, actualmente hay muchos influencers que hacen ese tema de los tipo sketch como de que locura, loco video loco, que van, engañan a la gente y tal. Ahí Claro, como en la calle y eso, y tú ves las reacciones. hay un chamo que se llama Andy Toala, parece que se llama, si mal no recuerdo, que ese hace mucho de eso, que le pregunta, ¿y tú no eres no sé quiéncito sexy, que nos íbamos a ver aquí, vamos a tal hotel, y llega así random a una persona? Ese estilo era como el estilo de humor de Sí. esos programas. Sí, Sí, de engaño. sí, sí, sí. Sí. Bueno, y también estaban los programas estos de archivo criminal. Archivo criminal. Pero archivo criminal era como de cosas de crímenes, ¿no? Claro, Porque ese como que no lo veía mucho yo. Ese era de crímenes y el del otro era el de miedos. Voces del Maya. Voces del Más Me Allá. Ay, no, eso me da miedo. encantaba, lo amaba. De hecho, hay un episodio, el de Donde la, apareces. el de la Llorona, lo grabaron en San Casimiro. Yo iba a decir donde tú apareces. Lo grabaron en San Casimiro. Y Me te orgulloso. encanta. Yo orgulloso de que ahí en mi pueblito lo grabaron. Me encanta. Pero me encantaba Voces del Más Allá, porque era como... Era un estilo la Rosa de Guadalupe. Pero O son sea, era algo como para un versión episodio, historia, cada una Claro, era una artista sobre, historia. sobre algo paranormales, claro. Historias de esas de miedo. Pero sí, era entretenido. Y Archivo Criminal, si no me acuerdo mucho, como que no me acuerdo qué tanto hablaban, o sea, de quién hablaban, si Sí, eran era también- casos nacionales o inventados, no me acuerdo. Yo creo que si habían casos reales.
Ah, ya, porque no me acuerdo Pero, mucho de eso. Sí sé que existía. claro, también los dramatizaban, los actuaban y todas esas cosas. Esa era muy buena, sí. Sí. Actualmente, bueno, Sábado Sensacional. Un programa que siempre ha estado de casi que toda la vida. Todavía está, ¿verdad? Sí, yo creo que todavía está. Un programa bastante bueno en sus inicios. Claro, Es como internacional. muy bueno, internacional. Hacían la orquídea. Creo que tiene que ver con esa misma cuestión. El Festival de la Orquídea tiene que ver con Sábado Sensacional, entiendo yo. Que es como decir un Viña del Mar, pero se llama Pero como tal el programa de Sábado Sensacional, lo que tenía es que era eso, de que podía traer artistas, era un punto para que tú llegaras a promocionar cosas en Venezuela. Sí, Los sí, sí. artistas que estuviesen sonando sí o sí, Llegaban a iban a Sábado presentarse allá Claro, claro, sí, sí, sí. Con Daniel Zarco. con Daniel Sarco. Era lo Y máximo. Daniel después fue Zarco. con Leonardo Leonardo Villalobos. Villalobos. Ay, Dios mío, pero tú tienes como un rencor con un montón de gente Pero en tú la no ves que ese farándula. chavista. No, está bien, puede ser chavista, No. pero... Ay, Dios. Bueno, pero Daniel Zarco, el mejor. Es que Daniel Zarco es muy bueno para ese tipo de programas de entretenimiento. O sea, él entretiene. O sea, su manera de animar es muy entretenida. Bueno, imagínate, Tiene como estaba ahí, energía. estaba en la guerra de los sexos, estaba en el otro del que tú, bueno, es animador. ¿Cómo Es no va a animador, estar? totalmente. ¿Cómo no va a estar en los y es contratado Claro, en el programa, exacto. en la televisión? ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si tú llegaste a buscar que creo que era RCTV o Venevisión, no, me parece que era Venevisión, que tú podías buscar como los artistas que formaban parte del canal. No, Y tú lo buscabas por la letra y te metías y veías su biografía, veías en su internet. fotito. En la página de Ah, Venevisión. pero tú eras bien fanático, de verdad que era un benevisionero. Me encantaba, del canal del Tigrito. Porque aparte uno era un león y el otro era un tigrito. Casi Sí, la misma vaina. qué loco. Qué loco. Extra lunes. Bueno, vamos a ver si esto nos sale. Aquí tenemos un fragmento de el concurso diente por diente. Y bueno, vamos a intentar responder en paralelo, no, bueno, después del concursante acá, las preguntas que toquen en esta sección. Claro. Sé la localidad que me van a decir en qué estado de Venezuela. Ya, entonces la localidad y tú dices en qué estado es. Ok. Ay, Tu diente ¿de comienza allá. Venezuela? Guadalito. Guadalito. Apure. No sabe. Ay, no. Correcto, Apure. Incorrecto, yo dijo Guárico. Ah, yo dije, ¿cómo así? No, me equivoqué. No puede ser, ya. Autódromo de Turagua. Autódromo de Turagua. ¿Qué es un autódromo? Un sitio. Autódromo de Turagua. No, Debe ¿qué? ser Tengo que decir el nombre. de Maracay. No sé. ¿Y qué respondo? De Aragua. Perdón. Autódromo de Turagua. No, no es. ¿Dónde queda? Claro, estado. Aragua, sí, debe ser Aragua. Sí, de Aragua. Ah, ya, tengo que decir dónde está lo que sea. Ah, ya, Claro. entendí el juego. Ok, ok, ok. Dale. Gané yo y no estaba concursando. Ciudad Piar. Ciudad Piar. Bolívar. No sé. Sí, me suena como a un Estamos lugar aquí. Estamos aquí demostrando nuestra geografía, nuestra mala geografía venezolana. así. De Piar. Sí, yo creo que Bolívar. Vamos a arriesgarnos con Bolívar. Bolívar. Suena por allá, sí. Y los tipos que están concursando no saben Miranda, nada. pero vamos a decir Miranda. Está peor que nosotros. Eso no sé dónde es. ¿Quieres responderlo? ¡Carajo! ¡Ay, qué emoción! Bueno, Lloro. él es de Bejuma, es un bejumero. ¿Se dice Ay, bejumero? mira. Sí, bejumero, pero no soy bejumero, porque no nací allá. Bueno, Pero es sí bejumero. soy bejumero de corazón. ¿Cómo es si sabe? Azate. Incorrecto, Carabobo. Coro. Anícora. Coro. ¿Es coro o falcón? Falcón. No, Falcón. sí, Falcón. Amazonas. San Fernando de Atabapo. San Fernando, ¿Fernando Ta- de qué? San Fernando de Atabapo. Eso es el Apure. También. No, no sé. Esto puede No, ser. debe ser por Sucre. allá, Guárico, una cosa de eso. No sé. Cogede. Amazonas. Eso es en Anzoátegui. ¡Ada! Eso es Aragua. ¡Ah! Aragua. Ay. ¡Mira! Y él
Sí que Caramba. sí, y la chama dijo también lo mismo. Pero ¿verdad? ¿Por qué será? No, Miranda, incorrecto. Monumento natural Cerro Pata 7. Miércoles, monumento natural. Si es un monumento natural, debe estar en un lugar que si Bolívar, Amazonas, el Tamacuro, esos que tienen mucha vegetación. Ya va, pero espérate. Amazonas. Nueva Esparta. Ah, bueno, igual. Mira por ahí, ¿te lo tienes ahí a tono? Casa natal de José Gregorio Hernández. Distrito Capital. Porque él nació ¿Ya lo en... pusieron? Que no he escuchado nada. Bueno, para el final, ok. Casa natal José Gregorio Hernández. Distrito Federal. Ah, en ese momento era Distrito Federal. Trujillo era. Trujillo. Era de allá. Sí. Pero él no vivía... Ah, yo creo que... porque No, ya cuando- perdiste, bien Porque cuando lo... Es más, llegó porque el momento cuando de elegir lo al perdedor. Él vivía en... ¿Cómo se llama ese lugar? La casa natal. Claro, por eso, pero él nació allá y se fue para Perdí allá. tu Entonces, cupita. según yo, era tu cupita es... Eso es, yo me lo sé, ese lugar He es... escuchado tantas veces tu cupita, no sé en qué Tu estado está. cupita, eso es tu cupita. En... Tu cupita Falcón. Del Tamacuro. San Rafael del Moján. ¿Dónde puede ser esto? Eso es como Varina. Zulia. Zulia. La chama no llega a nada. Ni nosotros tampoco. Camaguán, eso es, pero páusalo, eso es donde, eso es, coño, estoy Saludos a entre todos los de Barinas Camaguán. y Guárico, Veamos, Pues, puede ser más Barina. guárico. o Apure, no, de todo que es Apure, es llanero, Guárico. pero igual la habría perdido, porque no, ¿Qué puedo viste decir la tres. otra? Sanare Sanare, en Yaracoy. O es no, es, No, o es eso no es como- Andel. No, eso me suena a playa, eso es Anzoátegui, una cosa así. No es Mérida. Yara. Y yo que Yaracoy. Tucaca Falcón, bueno, ese es el más popular. Pero ya no sabía. Ya no sé, no. No, ella se Bien. pasó, ella no dijo ninguna. ¿Y qué ganaba ahí? ¿Qué hacía? Para el banquillo de los perdedores. Sí. Ese fue su reto. ese fue Pero es su que se reto. pasó, o sea, yo no las dije todas, pero había unas muy obvias. Y otras no tanto porque, por ejemplo, él vivía en La Pastora, ya me acordé, en La Pastora, en Caracas. Ahí lo atropellaban. Mi mamá todavía está viendo dónde está la casa natal. Pero claro, de Trujillo. Hola, ay, va. Bueno, todo bien. Un momento para recordar. Tú. ¡Cásate conmigo! ¿Qué hay allá adentro? Esto nos dejó el lunes. Bueno, yo te tengo una noticia que te va a quedar papelón. Bueno, no tanto. Pero es que sabes que Es más pista que es una noticia bien no, mala. lo que pasa es que este animalito ha estado en muchos podcasts de nosotros. ¿Adivinas cuál es? Una ballena. O sea, Bueno. tanto que te da miedo, pero te encanta. Bueno, pero es que captaron por primera vez a dos ballenas machos apareándose. No puede ser. ¿Qué es lo que le pasa a este mundo? Para que vean que el homosexualismo no solo somos nosotros los humanos, también los animales. Y hay muchos, Calma. perdón, hay muchos, Hay muchos animalitos por ahí. hay muchos sueltos. animalitos cingones homosexuales. ¡Depravados! Bueno, pero la cosa es que sí, las capturaron a las dos y había una más dominante que otra, obvio. Porque una se estaba dejando seducir. Y bueno, en este registro obviamente vieron las imágenes de las dos cachalotes, lo estaban grabando unos buzos que estaban por allí excursionando. Unos buzos heteros Ni, morbosos. ni siquiera se puede tener relaciones sexuales las pobres ballenitas Estaban ahí, tranquilas. sí. Claro, tranquilas en su cuestión, en su mar. No, los grabaron. Entonces salieron ahora, hicieron un OnlyFans con las ballenitas. Sí, ahora están vendiendo esos videos. ¿Qué te parece? Dios mío, qué locura. Bueno, sí se sabe mucho. De hecho, miren la imagen. Ujú. Y una es bastante más grande que la otra. Bueno, nada, no, lo que dice esto, lo que establece esto es que se aparean no solo por temas reproductivos, sino también por
satisfacción. Claro. Qué rico. Entonces, ¿ves? Dos vallenota. Dos Porque vallenota. imagínate que de paso yo veo una y me muero, veo dos. Y de paso Ya, para allá, teniendo, entonces. me muero muerto. Te tapas los ojos. Claro. Y sabes que el esperma de ballena lo venden carísimo. Imagínate, eso es por ahí, porque ¿dónde ¿Y está? eso lo usan para qué? Para el pelo. Para perfumes, supuestamente. Es muy afrodisíaco. No sé si es afrodisíaco, No, no, la palabra, es- exótico. O feromónico, algo así como Sí, es feromónico. y lo venden súper costoso. Ay, Dios. Pero bueno, eso. ¿Qué te parece esta noticia? Sorprendentemente. Quedaste papelón. Bueno, quedaste loco porque obviamente no te lo esperas. ¿Ah? Y de unos ballenatos, de unos ballenos No, qué locura. sexys. Vivan Poderosos. Me voy, a, Que viva la homosexualidad. me voy a comprar una camisita que sea de ballena. De ahora en adelante. Vas a superar tu miedo, ahora apoyas No, a la sí, comunidad de ballenas homosexuales. homosexuales. Sí. Me encanta. Yo apoyo a las ballenas Me homosexuales. encanta. Aunque les Pero tenga miedo. quiero esa Ah, por la camisa. espalda. Claro. Bueno, vamos a tener que hacer las películas. Vamos a tener que hacer las, ¿Quieres hacer esa película? las camisas, las poleras. Claro. Llegó el momento de despedirnos, el momento más triste para ustedes que nos están escuchando. Para mí también. Adiós, adiós. Porque a mí me gusta hablar con ustedes Vamos. y que nos escuchen. Con la esperanza de que el próximo lunes volverá. Hasta ¿Qué canción es pronto. Ya nos vemos. Probablemente algún programa de televisión terminaba con esta canción y por eso yo en este momento Bueno. decidí cantarte el amor y a Ah, ustedes, ya. todo lo que nos están escuchando. Ay, muchas gracias. por Recuerden acompañarnos. que si su lunes empezó mal, Siempre puede ser peor. pero sobrevivieron a este capítulo. Corazoncito para ustedes.